Jesse James, el forajido del lejano oeste. En el corazón del siglo XIX, cuando Estados Unidos se debatía entre la reconstrucción y la expansión hacia el oeste, surgió una figura que encarnaría tanto la rebeldía como la leyenda: Jesse James. Su nombre resonaría en baladas, novelas y películas, convirtiéndose en sinónimo de forajido, y para algunos, de héroe popular. La historia de Jesse Woodson James comienza en un rincón turbulento de Estados Unidos, un país que en 1847 aún buscaba su identidad. Missouri, su estado natal, era entonces una tierra de frontera, marcada por tensiones económicas, sociales y raciales. Jesse nació el 5 de septiembre, en el condado de Clay, hijo de Robert y Zerelda James. Su padre, un predicador bautista, dejó el hogar en busca de oro en California cuando Jesse apenas era un niño. Murió poco después, dejando a la familia en una situación incierta. La madre, una mujer fuerte y de carácter férreo, se casó 2 veces más. Jesse creció con su hermano mayor Frank y su hermana menor Susan en una plantación que empleaba mano de obra esclava, una práctica común en Missouri. Ese entorno, una mezcla de fervor religioso, trabajo duro y tensiones sociales, sería la base de la compleja figura que Jesse llegaría a ser. Mitad producto del sur esclavista, mitad hijo del caos de una nación dividida. Cuando Jesse tenía apenas 14 años, estalló la Guerra Civil. Missouri, estado esclavista pero parte de la Unión, se convirtió en uno de los territorios más sangrientos del conflicto. Su hermano Frank se unió de inmediato a los confederados, y Jesse, demasiado joven al principio, no tardó en seguirlo. Ambos se unieron a los Quantrill's Raiders, una infame banda de guerrilleros sudistas liderada por William Quantrill. Estos no eran soldados regulares, eran comandos de la muerte, expertos en emboscadas, saqueos y masacres. Su acto más infame ocurrió en 1863, con el ataque a Lawrence, Kansas, donde asesinaron a más de 150 hombres y niños desarmados. En ese mundo, sin reglas, Jesse se transformó. Fue herido gravemente más de una vez. En una de esas ocasiones, recibió una bala en el pecho y se recuperó en la casa de su primo Zerelda C. Mims, con quien más tarde se casaría. La guerra no solo le enseñó a disparar, lo moldeó como forajido, con un código propio de lealtad y venganza. Cuando la guerra terminó en 1865, Jesse tenía apenas 17 años, pero ya estaba marcado por la violencia. Como muchos confederados derrotados, él y Frank encontraron en la paz un terreno aún más incierto. Los exsoldados sudistas eran perseguidos, y muchos, como los hermanos James, no encontraron otra forma de sobrevivir que al margen de la ley. El primer robo atribuido a Jesse ocurrió en 1866, cuando una banda armada asaltó el Banco de Liberty, Missouri. Fue el primer asalto bancario en plena luz del día en la historia de Estados Unidos. Un joven fue asesinado durante el atraco. Aunque no hay prueba concluyente de que Jesse estuviera presente, muchos historiadores lo consideran el inicio de su carrera como bandido. Pronto, junto con los hermanos Younger, Cole, Jim y Bob, formaron la infame banda James Younger. Su blanco: bancos, diligencias, trenes. Su táctica: velocidad, brutalidad, precisión. Su leyenda: la del Robin Hood americano, aunque la realidad distaba mucho del romanticismo. En la América de la posguerra, los bancos eran vistos por muchos, campesinos y exsoldados del sur, como símbolos del poder del norte victorioso. Jesse y su banda encarnaban una especie de resistencia tardía. Cada golpe suyo era, en cierto modo, un acto de revancha contra un sistema que los había marginado. Pero eso no los hacía menos peligrosos. Los robos de la banda eran espectaculares. Irrumpían a caballo, con los rostros descubiertos, armas en alto, gritando órdenes con una mezcla de teatralidad y violencia real. Atracaban bancos desde Iowa hasta Texas, dejando tras ellos una estela de cadáveres, botines y baladas populares que los convertían en héroes para muchos. Jesse cultivó su imagen pública con astucia. Escribía cartas a los periódicos justificando sus actos, denunciando a los políticos corruptos
y presentándose como un defensor del sur oprimido. El periodista John Newman Edwards, simpatizante confederado, publicó muchas de esas cartas, ayudando a construir el mito de Jesse James como símbolo de resistencia sureña. Sin embargo, tras esa imagen heroica, se escondía un hombre impulsivo, violento, desconfiado. Las tensiones dentro de la banda eran frecuentes. Las autoridades, por su parte, comenzaban a coordinar una cacería nacional sin precedentes. El golpe más ambicioso de la banda ocurrió el 7 de septiembre de 1876. El blanco era el First National Bank de Northfield, Minnesota, un estado lejano, próspero y fuertemente unionista. Era un reto, casi una provocación, pero fue también su ruina. El plan parecía sencillo. Mientras unos distraían a los ciudadanos, otros asaltaban el banco. Pero los habitantes de Northfield no se dejaron intimidar. Comenzaron a disparar desde las ventanas, desde las puertas, desde los tejados. En pocos minutos, el pueblo entero era un campo de batalla. 2 ciudadanos murieron. También murieron 2 miembros de la banda. El resto, incluidos los Younger, fueron perseguidos durante días por los bosques y finalmente capturados. Solo Jesse y Frank lograron escapar. El gran golpe terminó en desastre y la banda James Younger se disolvió. A partir de ahí, Jesse operaría con grupos más pequeños, con menos aliados y una creciente paranoia. El fracaso de Northfield no significó el fin de la cacería. Todo lo contrario. La poderosa agencia de detectives Pinkerton, contratada por compañías ferroviarias y bancos, intensificó sus esfuerzos para capturar a Jesse. Usaban informantes, recompensas y tácticas de terror. Una noche de enero de 1875, agentes de Pinkerton lanzaron una bomba incendiaria en la casa de la madre de Jesse, creyendo que él estaba allí. No lo estaba. Pero la explosión mató a su medio hermano de 8 años, Archie, e hirió gravemente a su madre, Serelda, quien perdió una mano. El ataque tuvo el efecto contrario. Aumentó la simpatía hacia Jesse en muchos sectores del sur, pero también marcó un punto de no retorno. A partir de entonces la venganza sería personal. Jesse endureció su conducta. Se volvió aún más impredecible, más letal. Vivía con su esposa y sus hijos bajo nombres falsos, cambiando de casa constantemente. Su mundo se hacía cada vez más pequeño, más cerrado. La ley estaba por todas partes y la traición rondaba cada vez más cerca. En los últimos años de su vida, Jesse James estaba más solo que nunca. Su hermano Frank se retiró del crimen en 1881. Jesse, sin embargo, no supo, o no quiso, abandonar su estilo de vida. Formó una nueva banda, pero ya no era lo mismo. Los nuevos reclutas eran jóvenes, inexpertos y, sobre todo, poco leales. Entre ellos estaban los hermanos Ford, Charles y Robert. Este último era ambicioso, imprudente y, como se demostraría, traidor. En 1882, el gobernador de Missouri, Thomas Crittenden, ofreció una recompensa de $10,000 por la captura de Jesse James. Robert Ford, en secreto, hizo un trato con las autoridades. Su misión, matar a Jesse. El 3 de abril de 1882, Jesse se encontraba en su casa en St. Joseph, Missouri. Acababa de leer los diarios y, como era su costumbre, colgó su pistola. Al notar que un cuadro en la pared estaba torcido, subió a enderezarlo. Fue entonces cuando Robert Ford le disparó por la espalda. La bala entró por la cabeza, matándolo al instante. Tenía apenas 34 años. Ford esperaba fama y gloria. Lo que recibió fue desprecio. Fue apodado el cobarde que mató a Jesse James y pasó el resto de su vida huyendo de la sombra de aquel crimen. Murió a tiros en 1892, asesinado por un forajido que buscaba vengar a Jesse. La muerte de Jesse James no significó el fin de su historia. De hecho, fue solo el comienzo de su leyenda. Su cuerpo fue expuesto al público como un trofeo. Se vendieron fotografías, cuchillos con su nombre, hasta canciones escritas en su honor. En los pueblos del sur, muchos lo lloraron como a un héroe. En el norte, su muerte fue vista como el final de una amenaza. Durante décadas circularon rumores de que Jesse no había muerto realmente,
que todo había sido una farsa, que vivía con otra identidad. Algunos llegaron incluso a reclamar ser él. En 1995, su tumba fue abierta y los análisis de ADN confirmaron que, efectivamente, era Jesse James quien había muerto en 1882. La cultura popular lo convirtió en un ícono. Películas, novelas, canciones. Desde el clásico The Ballad of Jesse James hasta filmes como The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford de 2007, interpretado por Brad Pitt, su imagen sigue viva. Pero ¿quién fue realmente Jesse James? ¿Un forajido sin escrúpulos? ¿Asesino y ladrón? ¿O un símbolo de resistencia, un producto trágico de una nación desgarrada? Probablemente fue ambas cosas, porque Jesse James no fue solo un hombre. Fue el espejo roto de un país en guerra, consigo mismo, un testamento a la violencia que engendra la desigualdad, la humillación, la pérdida. Y en ese espejo, aún hoy, Estados Unidos se mira.